biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches o muy buenos días a la hora que te dispongas a escuchar este audio por las diferentes plataformas. Y bueno, antemano te quiero dar la bienvenida a este programa llamado La Biblioteca de Shlomo, la Biblioteca de Salomón. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo en esta hora y el estar platicando diferentes temáticas que nos interesan día a día. Nuestros temas es el ADN de los dioses. Es una serie que estamos llevando a cabo, en la cual ya vamos en nuestro segundo capítulo, nuestra segunda parte. Y bueno, estamos haciendo todo un trabajo de investigación sobre cómo en diferentes culturas, cómo en diferentes civilizaciones y tiempos han existido diferentes historias, leyendas, anécdotas sobre dioses antiguos, llamémoslo con letras minúsculas, ¿verdad? Lo hemos visto en diferentes pasajes bíblicos, el cual está repleto de enfrentamientos con seres de otras dimensiones. Lo vemos en la historia antigua de Adán y Eva. Lo vemos también en el libro de Enoch, uno de los libros más leídos en el primer siglo. De hecho, 200 años antes de Cristo, el libro de Enoch era uno de los libros más leídos. De hecho, 5 capítulos de 5 líneas, para ser exactas, sobre el libro de Enoch hablan en el Nuevo Testamento. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los sumerios, pero también vamos a hablar sobre el libro de Enoch. Y antes de iniciar nuestra temática a fondo, vamos a hablar sobre ese libro de Enoch. Dice el libro de Enoch que hubo un tiempo en donde el ser humano tenía contacto con los dioses antiguos. Se dice que era la época de oro, ¿sí? Se dice que aquella época era cuando el oro era muy abundante, ¿sí? El oro juega un papel importante en nuestra historia, tanto como seres humanos, ¿sí? Tanto hoy en día en la economía, ya que recuerdo que en los años 50, 40, todavía en los 60 y 70, el oro era prácticamente el dólar. Un dólar equivalía a un cierto gramo de oro. Y hoy en día no ha cambiado nada. Perdón. El oro sigue sosteniendo la economía global, lo que es el oro, el arte, las piedras preciosas y sucesivamente así, ¿verdad? Antes de continuar, como te dije, te quiero dejar con una pequeña introducción para hablar sobre estos dioses
que habla el libro de Enoch, y él habla el libro de la Biblia y en diferentes pasajes en donde se dice que estos dioses vinieron a enseñarle a la raza humana a cómo hacer la magia, ¿sí? Se dice que ellos les enseñaron a cómo usar las plantas y muchas cosas más. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta temática y te dejo con esta pequeña introducción antes de continuar. ¿Qué le pasó? No lo sé, señor. Es el segundo caso que veo hoy. ¿Por qué no me informaste? Porque intentaba hallar la causa. ¿Y qué has concluido? Aún no es tiempo de sacar conclusiones. El proceso científico es muy largo. ¿Qué estás ocultándome? Señor, nunca he visto algo como esto. Las víctimas mueren en 24 horas y se extiende rápido. ¿Y cuál es la causa? Creo que debo decir que la causa probable es hechicería. Debes hallar a quien hizo esto. Lo haré, padre. Hazlo puerta por puerta. Aumenta tu presencia en el pueblo. Dobla la guardia en las puertas y déjale al médico tu sirviente. ¿A Merlín? Pero... Gaius tiene que encontrar una cura. Necesita toda la ayuda posible. Si Gaius tiene razón, créeme, la ciudad será exterminada. Esta es la clase de magia que daña nuestra autoridad y reta nuestras acciones. Si no podemos controlar la peste, el pueblo acudirá a la magia por una cura. Debemos hallar al hechicero y rápido. Sí, padre. ¿Dónde es? Ahí. ¡Abran! Gaius, venga, él está vivo. Ayuda. Ahora no podemos hacer nada por él. No lo hemos intentado. Si no sabemos qué enfermedad es, ¿cómo podemos salvarlo? Con magia. ¿No has visto? Están sospechando de todo. Este no es el momento de usar la magia. La ciencia nos dará la fuente de la enfermedad. ¿Qué haces? Examino el contenido del estómago de ese hombre. ¿Eso le dirá quién lo hizo? No, pero puede decirnos cómo se extiende. Lo que sí sé es que esta magia es de la clase oscura. ¿Por qué alguien usaría la magia así? La magia corrompe. La gente la usa para su beneficio. Pero no toda la magia es mala. Yo sé que no. No es ni buena ni mala, es cómo la usas. Por allá. Lo siento, Gaius, estamos registrando el pueblo. ¿Por qué? El hechicero. ¿Y por qué estaría aquí? Solo hago mi trabajo. Pues no hay nada que ocultar. Adelante, registren. ¿Qué son estos libros y papeles? Son para mi trabajo. Los uso para entender a la ciencia. Eres bienvenido para leerlos si lo deseas. ¿Y esa habitación? Es la mía. ¿Y qué esperas encontrar ahí? Busco material o evidencias que indiquen el uso de brujería. ¿Qué hiciste con el libro de magia que te di, Merlín? Merlín, ven, por favor. Mira lo que encontré. Este es el lugar donde se ponen las cosas y se llama ropero. Bueno amigos, pues estuvimos escuchando una pequeña introducción de nuestro tema del día de hoy, el cual pues tiene que ver con estos dioses venidos de las estrellas, ¿no? Y justamente enfrente de mí tengo el libro de Enoch. El libro de Enoch data sobre una historia, ¿sí? Que ya habla el libro del Génesis, el libro antiguo bíblico, ¿verdad? Y habla sobre una historia de unos seres, ¿verdad? Los cuales le llaman los Ben-Ohai en hebreo, en el lenguaje original, y en español se llamarían los venidos de las estrellas, ¿sí? O los hijos de los hombres. En otras versiones lo dice así, pero dice que estos seres bajaron de las estrellas y se mezclaron con las mujeres
y ya que las vieron hermosas, ¿sí? Y hasta ahí queda el relato en el relato bíblico, pero si leemos un poquito más en el libro de Enoch, nos da una descripción más amplia, qué es lo que pasó en realidad después de esa historia. Dice que estos seres venidos de las estrellas tuvieron relaciones con las mujeres y al tener relaciones con las mujeres les transmitieron su conocimiento, su entendimiento y su sabiduría, ¿sí? Y les enseñaron a cómo descifrar los rayos, a cómo manipular el clima, a cómo crear la magia, ¿sí? ¿Qué es la magia, no? Si hablamos desde un punto de vista científico, pues la magia no existe desde un punto de vista científico, ¿sí? Pero desde la metafísica, que hoy es una rama de la ciencia, pues para los metafísicos la magia existe, ¿sí? Porque se pueden crear cosas de la nada, ¿sí? Incluso nosotros tendemos a crear cosas de la nada, pues somos creadores, somos co-creadores. Podemos crear edificios, podemos crear otras realidades con nuestro propio pensamiento, pero muchas veces no nos damos cuenta o no estamos conscientes de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor y nos encontramos en circunstancias que realmente no eran deseables, ¿sí? O viceversa, o nos encontramos en situaciones que son muy deseables y que estamos pasando un momento maravilloso en la vida y que quizás nosotros lo creamos en nuestra inconscientemente, lo creamos en nuestro universo mental, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día la metafísica, la ciencia que estudia lo invisible, nos habla de esa parte. Y bueno, retomando al tema de Enoch, justamente estaba en mis investigaciones. Yo soy de la Ciudad de México y ya en algún momento te lo he comentado, ¿sí? Sobre qué significa Tenochtitlán, ¿sí? La Ciudad de México, que su nombre original es Tenochtitlán. Pues Tenochtitlán tiene varios significados, ¿sí? Uno de los significados más relevantes que tiene es ciudad de agua, ¿sí? Y otro significado también muy relevante es hasta aquí la tierra de Enoch. De hasta aquí la tierra de Enoch. La palabra Ticlán quiere decir tierra y la palabra Enoch, que es Enoch, quiere decir Enoch. Hasta aquí la tierra de Enoch, hasta aquí la tierra del Enoch bíblico. Y se dice en los rollos del Mar Muerto que Enoch era un gigante, lo relata y dice que Enoch era un hombre justo, era uno de los hombres más justos sobre la faz de la tierra y que en aquella época la maldad incrementó a pasos agigantados, ¿sí? Y no había nadie que quisiera hacer lo bueno. Creo que los días que estamos viviendo hoy, no por ser dramático ni fatalista ni ser negativo, mucho menos, pero creo que hoy en día la maldad sigue incrementándose y las enfermedades también, ¿sí? También leyendo un artículo es que la mente crea enfermedades y las emociones simplemente son el motor y se manifiestan físicamente, ¿sí? También estudiando en otro programa que ya había hablado sobre el ADN ancestral o el ADN extraterrestre, ¿verdad? Así le titulé a ese tema
y lo cual he recibido muchas respuestas de personas que me hablan de que quieren saber qué tipo de sangre son y por qué ese tipo de sangre ellos reaccionan de una forma muy diferente, ¿no? Y creo que hoy en día está habiendo un gran despertar de conciencia. Creo que estamos entrando a una etapa decisiva. ¿Sí? Estamos entrando a una etapa donde el conocimiento se está implementando, se está agrandando, pero también el conocimiento parte de responsabilidad. El adquirir responsabilidad es adquirir conocimiento. Cuando adquirimos conocimiento nos volvemos también personas responsables. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento, no? Como lo escuchamos en el relato, ¿no? La magia. La magia no es buena, no es mala, simplemente como la persona lo use, como un pensamiento. Muchas veces un pensamiento pensamos que todos los pensamientos son negativos y malos, pero realmente es la fuerza que le demos a ese pensamiento, tanto positivo como negativo. Y bueno, regresando al tema de Enoch, como te comentaba, la palabra Tenochtitlan quiere decir hasta aquí la tierra de Enoch. ¿Qué quiere decir con esto? Que los aztecas ya habían tenido una instrucción, un contacto con la filosofía o con el pensamiento de Enoch, del Enoch bíblico, ¿no? En el cual lo vemos en los relatos bíblicos que dice que Enoch fue llevado en vida por Dios, que no conoció la muerte. ¿Sí? Al decir que no conoció la muerte, simplemente fue llevado a otra dimensión, ya que las dimensiones existen y hoy en día pues ya se ha comprobado científicamente, ¿no? Ya lo había descubierto Einstein, decía que los agujeros de gusano, los agujeros negros, lo que le llaman los black holes en inglés, que se forman en el universo, son portales dimensionales a otras realidades, a otras paradigmas, ¿sí? Y bueno, el científico Steve Hawking ya lo había confirmado también, esa teoría sobre los agujeros de gusano, y había hecho una advertencia pública. Y él decía en sus últimas palabras antes de su lecho, antes de morir, él había comentado que estamos siendo vigilados, estamos siendo de cierta forma simplemente analizados, ¿verdad? Por otras razas. Es lo que él dijo Steve Hawking, una raza de seres inteligentes. También Steve Hawking habló sobre la genética, sobre el ADN, cómo el ser humano tiene 12 bastones, ¿sí? En realidad no son 10, son 12. Y que yo escuchando y leyendo unos artículos sobre científicos rusos que decían es que tenemos esos 12 bastones, pero en realidad solamente usamos 2 y los otros 10 bastones simplemente no tienen ninguna función o no sirven. Así es lo que dijeron ellos, ¿no? Entonces, observando otros artículos, otros puntos de vista y otras investigaciones de dos científicos irlandeses que llevan aproximadamente 16 años estudiando el ADN y el comportamiento de la genética, ¿sí? Tanto biológicamente como genéticamente, ¿sí? Como el ADN y la sangre, por decirlo así, son datos de información. Son datos de información que hemos ido recaudando y que hemos ido dándolo a herencia a nuestros futuros hijos o nietos, ¿verdad? Y se va transfiriendo el ADN. Son datos de información, datos informativos. Y bueno, decían estos científicos algo muy interesante. Decían que después de su trabajo de investigación de 16 años, estos dos científicos en dos lugares completamente diferentes, en donde nunca habían tenido un contacto físico, ¿sí? Dieron a la luz en diferentes tiempos esta noticia de que el ser humano
tiene 12 cromosomas, ¿sí? Y que esos cromosomas, 2 están activos, pero que 10 habían estado activos hace miles y miles de años, ¿sí? Y que una fuerza inteligente había apagado la actividad de esos cromosomas. ¿Y qué pasaría si tuviéramos esos 12 cromosomas encendidos o como si estuvieran esos 12 focos prendidos? ¿Qué es lo que pasaría en realidad? Pues decían ellos y se atrevieron a decir esto, seríamos como dioses. Así lo dijeron, pero como dioses con letra minúscula. Y bueno, ¿qué es lo que pasaría? Decían ellos, bueno, imagínate si usáramos al 100% de nuestra capacidad el cerebro, qué maravillas no podríamos hacer, ¿no? Pues hoy en día se dice que tenemos, el cerebro se usa una capacidad de 8 a 10% y eso es, estamos hablando de cifras muy exageradas, ¿no? Cómo el ser humano hoy en día ha podido avanzar en la tecnología, ¿no? Y bueno, decían estos científicos que el ser humano tiene la capacidad de poder conectarse con otros seres humanos sin palabras y poder conectarse con los animales, con las plantas, con lo que nos rodea, pero que nos hemos desconectado y hemos olvidado ese lenguaje, pero que en algún momento existió. Existió un lenguaje universal, existió una manera de comunicarnos con lo que nos rodea, que nada está separado de nosotros, que el ser humano hubo una época, decían estos científicos, con bases científicas, y decían, hubo una época donde el ser humano no necesitaba la palabra, simplemente a través del pensamiento, y que podíamos comunicarnos con las plantas, con los animales, con los mamíferos, con los reptiles, con los seres acuáticos, ¿sí? Y bueno, a través del pensamiento o a través de la vibración, ¿no? Que hoy en día se ha descubierto de que la Tierra tiene un grado de vibración y que ese grado de vibración está cambiando constantemente y lo vemos hoy en día con lo que está pasando con los volcanes, ¿no? Los volcanes están haciendo erupción, como lo vimos en Hawái, como lo vimos en Guatemala, lo cual este programa se lo dedico a mis hermanos guatemaltecos con mucho cariño y con mucho respeto. Y bueno, también hace unas horas estuve observando que en otra parte del mundo estuvo haciendo erupción un volcán y está empezando a tomar fuerza en Ecuador, a nuestros hermanos ecuatorianos. Un fuerte saludo también. Y está empezando a hacer erupción. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entrando a otro nivel de conciencia, estamos empezando a recordar, pero cuando empezamos a recordar quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida, empieza a manifestarse este tipo de cosas. Ya lo dice un texto muy antiguo que dice, la tierra gime por la manifestación de los hijos de la luz. Y la palabra tierra en sí, en el lenguaje original que fue escrito, es el arameo, y dice, en el arameo dice, el cosmo, el universo, gime por la manifestación de los hijos de la luz. Estamos hablando de que el universo es parte de nosotros y nosotros somos parte de él, no estamos ajenos a él. Y bueno, eso es lo que también nos habla el libro de Enoch, ¿sí? De que el libro de Enoch nos dice que en un tiempo el ser humano vivía en un grado de conciencia muy elevado, pero en algún momento fue manipulado por
por seres de otras dimensiones. Eso es lo que habla. Y todo el libro de Enoch está plagado de historias de estos Benohai, ¿verdad? Que les llaman los Benohai, los venidos de las estrellas, y en otros relatos de los indios Hopi, ¿verdad? Y en muchas partes del mundo hay miles y millones de relatos, ¿verdad? Como las líneas de Nazca, que, bueno, los hermanos peruanos, que si tú vives en Perú, pues tú sabes muy bien sobre las líneas de Nazca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no puedes verlas eh, de cerca, sino que tienes que verlas desde un aeroplano, desde ya sea un helicóptero o una avioneta o un avión, ¿verdad? Y bueno, en uno de los relatos de los indios Hopi dice que seres de las estrellas, como ellos les llamaban los seres de las estrellas, tuvieron relaciones con sus hijas, ya que las miraron hermosas y les concedieron hijos híbridos, hijos dotados o hijos con un ADN muy desarrollado, con un ADN alterado de cierta forma, ¿verdad? Y podían crear cosas de la nada o podían bajar cosas de otras dimensiones. Eso es la historia que cuentan los indios Hopi, ¿no? Y esas historias están ahí en los escritos, lo podemos ver ya sea en Utah, ya sea en Arizona, ya sea en California, ya sea en Oregon, en diferentes partes de los Estados Unidos. Hay diversas historias de los indios Hopi que hablan de seres que vinieron de las estrellas a darles instrucciones a cómo crear ciertas arquitecturas que hoy en día la ciencia no da explicación, ¿no? Como el ejemplo, podríamos decirlo así, sobre un ejemplo muy sencillo, muy básico y muy cercano, es las pirámides de Egipto, ¿no? Y otro ejemplo también es sobre la ciudad en Machu Picchu. Es imposible crear una ciudad a tal precisión, a tal perfección, sin la tecnología. Si hoy con la tecnología que se tiene hoy en día y la maquinaria especial que se tiene hoy en día, sería casi imposible, no imposible, pero casi imposible de construir una ciudad en tan corto tiempo, ¿sí? Sería casi imposible y a tal precisión, ¿no? Entonces, eso es lo que hablan esos relatos, ¿no? Y de eso se trata este programa el día de hoy, el ADN de los dioses, parte 2. Estamos hablando sobre si es mito o realidad, sobre las historias de estos dioses, ¿no? Que dicen que en algún momento les enseñaron a los seres humanos a cómo descifrar los rayos, ¿no? Y se me hace muy interesante porque cuando el volcán que pasó en Guatemala, antes de que hiciera erupción, se observó un rayo en la punta del volcán, exactamente en la punta del volcán. Y comenta el libro de Enoch que estos seres venidos de las estrellas les heredaron el conocimiento a sus hijos a cómo descifrar los mensajes que traen los rayos, ¿no? Y a cómo crear conjuros con las plantas, ¿sí? Ya que si hablamos de plantas, la historia de las plantas, ha habido plantas que hoy en día en la Amazonas, ¿verdad? En aquella región de Sudamérica, hablando con un amigo brasileño y amigos ecuatorianos y amigos peruanos y argentinos y chilenos y así, que he estado preguntando
¿qué se sabe del Amazonas, ¿no? Y muchos de ellos me han contestado de que hay animales que todavía los científicos no le ponen nombre porque no saben cómo se llama. Y hay plantas que, que son venenosas, ¿sí? Que pueden crear la muerte, pero también hay plantas que pueden crear vida, ¿sí? Y se habla de plantas que hoy en día todavía no se conocen su origen y la funcionalidad, el potencial que tienen, ¿sí? Porque si lo vemos, hablamos un poquito sobre las plantas, conforme el poco conocimiento que yo tengo de ellas. Hay una planta que tú puedes investigar, ¿verdad? Tú puedes investigarla y existe. Y en México es una planta que es fácil de encontrar. En México, por lo que yo sé, ¿verdad? Se llama mandrágora. Mandrágora. La mandrágora es una planta muy interesante, muy interesante, porque se dice que esa planta tiene facultades curativas, ¿sí? Es muy similar al ginger, es muy similar al ginger, pero esta planta tiene un aspecto bastante peculiar. Esta planta tiene un aspecto muy peculiar. Esta planta parece como si fuera un bebé. Tiene la imagen de un bebé. Y cuando lees en un pasaje de la Biblia, ¿verdad? En el libro de Éxodo, y Levítico también aparece. Al final del programa voy a escribir en texto, en la descripción, voy a escribir dónde puedes encontrar estos pasajes y los nombres y dónde tú puedes hacer tu investigación junto con nosotros. ¿Sí? Se dice en los estudios de esta planta, los científicos dicen de las mandrágoras, han hecho estudios, dicen que no se explican los biólogos cómo es que esta planta pudo haber llegado a la Tierra o cómo se pudo haber desarrollado durante millones de años, si aparentemente no hay un registro de que esa planta haya estado antes de la humanidad. O sea, no hay un registro de que esa planta así lo ponen, deba de existir en la Tierra. Así lo ponen. No hay un registro que deba de existir esa planta en la Tierra. E igual otra planta que se llama la planta de Jericó, ¿verdad? Es una planta que puede durar toda una vida sin agua. Toda una vida sin agua. Te dicen que esa planta encontró la inmortalidad. Se dice, le cuentan las leyendas, que el Maestro Jesús, el Maestro Yeshua, caminando por el desierto entre los 40 días y 40 noches, en ese ayuno que habla, se dice que el Maestro Jesús tuvo sed, y cuando tuvo sed le pidió de beber a esa planta. Y vemos relatos donde el Maestro Jesús le habla a un olivo, ¿sí? Le habla. El Maestro Jesús hablaba el lenguaje adámico, el lenguaje que hemos olvidado, ¿sí? Pero que existe. No porque no lo recordemos significa que no exista y que no podemos tener comunicación con seres vivos, ¿sí? Y bueno, dice el Maestro Jesús que le hablaba a los olivos, y bueno, cuenta la leyenda que el Maestro Jesús le habló a esta planta llamada Jericó, ¿verdad? La planta de Jericó, dice que le habló y le pidió agua, y esta planta noblemente le dio agua, ¿sí? Se sacrificó ella misma y se desprendió todo el agua que acumulaba en el desierto. Entonces el Maestro Jesús pudo tomar
agua a través de esta planta, y por la bondad de esta planta dice que la bendijo con la inmortalidad. Y es muy curioso porque esta planta existe en las afueras de Mesopotamia, ¿sí? Existe y se da en los lugares muy áridos, en los lugares secos. Y la peculiaridad de esta planta es que puede durar toda la vida sin agua, ¿sí? De hecho, hay personas que se han atrevido a quemarla, ¿verdad? La han quemado para verificar esta leyenda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al poco tiempo le echan agua y esta planta vuelve a retomar a la vida, vuelve a renacer. Y curiosamente yo he tenido en mis manos esa planta y la he dejado en el sol, ¿verdad? Por descuido, ¿verdad? Días, y porque sé que esa planta solamente con un poco de agua y vuelve a tomar la vida y vuelve a dar flores y se abre como un capullo. Se abre, es fascinante ver cómo esta planta vuelve a cobrar vida y cómo puede durar años y toda una vida sin agua, ¿no? Igual que la flor de loto, ¿verdad? Y bueno, retomando nuestro tema sobre el ADN de los dioses, pues se dice que en el libro de Enoch estos seres les enseñaron a sus hijos, les heredaron genéticamente la información a cómo trabajar con plantas de poder, ¿sí? Y a cómo manipular a los elementales, ¿no? A cómo manipular el viento, el fuego, la tierra y el aire, ¿sí? Y lo vemos en relatos del Nuevo Testamento con el maestro Yeshua, usándolo como base, maestro Jesús, cómo él podía hablarle al viento, ¿sí? Cómo le podía hablar al viento y cómo él podía parar el tiempo, ¿sí? Y bueno, esta es pues simplemente un pequeño comentario, ¿no? Sobre el libro de Enoch. Vamos a estar hablando un poquito más sobre este maravilloso libro llamado el libro de Enoch, el cual tú lo puedes descargar completamente gratis. Es un libro bastante extenso, bastante interesante. Lo puedes cargar en PDF en Google. Lo pones el libro de Enoch y le pones PDF, así como se escucha, y lo puedes descargar completamente gratis en tu plataforma digital. Y bueno, sería interesante que me comentaras qué piensas sobre este libro, qué te parece, cuál fue lo que te ha impactado, tienes una pregunta, un punto de vista, sería interesante, ¿sí? Para más adelante hablar sobre las Melkabá y los transportes que estos dioses utilizan para movilizarse de una dimensión a otra dimensión, o cómo se transportan en el universo, ¿sí? Y bueno, entrando un poquito más a fondo sobre nuestra tema de hoy, los Anunnaki y la historia prohibida de la humanidad. Los Anunnaki, quizás ya haya escuchado sobre los Anunnaki, ¿no? Aquí en la parte que ves en este Facebook Audio Live, puedes ver de trasfondo, ahí dice la biblioteca de Slomo, ¿verdad? Y en la parte de atrás hay una figura, aparece un rey sentado en su trono, ¿verdad? Y en medio de él hay un árbol, ¿sí? En medio de él hay un árbol y enfrente de él hay un personaje. Y no sé si se alcance a ver, creo que no, pero bueno, atrás de este personaje hay una estrella y hay puntos, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esta estrella y estos puntos? Esta estrella quiere decir la estrella de David, ¿verdad? Esta estrella que los sumerios ya la habían descubierto
aproximadamente 2500 a 2300 años antes de Cristo. De hecho, los sumerios se dice que fue la primera civilización sobre la humanidad, y también se dice que es una de las razas más antiguas que hay en la humanidad, mucho más antigua que los egipcios. ¿Sí? Y bueno, estos puntos que aparecen en el trasfondo de esta imagen, quizás no los puedas ver, pero te quiero hablar un poquito sobre ello. Estos puntos, estas imágenes, hablan de que los sumerios, ¿verdad? Ya sabían que existía Saturno. Ya sabían que existía Saturno y ya sabían sobre la luna, ya sabían sobre diferentes constelaciones, ya conocían ellos. De hecho, en Saturno ellos sabían que había una estrella, un hexagrama, ¿sí? Y de hecho, los científicos se quedaron anonadados cuando hace no muchos años, hace algunos años, ellos pudieron descubrir que en Saturno existe un hexagrama, una estrella de David que está exactamente en el corazón de Saturno. Y la idea de los sumerios, ¿verdad?, es de que adoraban a una deidad saturniana, ¿sí?, que existía en el corazón de este planeta. Imagínate, en aquella época los sumerios no tenían la tecnología que tienen hoy en día la NASA, no tenían la tecnología que hoy se tienen ni los telescopios para poder alcanzar y ver esos planetas o saber de la existencia de esos planetas. Perdón. Y cómo es que existen estas realidades, ¿no? ¿Cómo es que estos personajes, esta civilización pudo haber sabido de la existencia de estos planetas? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo es que ellos pudieron haber sabido sobre la existencia de estos planetas? ¿Será que tuvieron algún contacto extraterrestre? ¿O será que lo adoptaron genéticamente, esta información, que simplemente ellos estaban más avanzados tecnológicamente? Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué piensas al respecto de estos descubrimientos que se han hecho durante estos años, y que la ciencia hoy en día no da una explicación con bases, no da una explicación coherente, por decirlo así? Simplemente nos dicen que se desarrollaron en transcurso del tiempo, o a veces no responden la pregunta y simplemente nos dejan en incógnita, ¿sí? Y bueno, los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que diseñaron a la humanidad cientos de miles de años atrás. Esa es la historia, o este es el punto de vista de estos textos sumerios que existen en Mesopotamia, y que muchos de ellos fueron destruidos por la invasión de los Estados Unidos. No fueron destruidos por los Estados Unidos, simplemente por los rebeldes, ¿no? Por los rebeldes de aquella región. Simplemente cuando los Estados Unidos y los ingleses estaban tomando posesión de esa región, pues estos rebeldes lo que hicieron fueron destruir todos esos templos sumerios,
toda esa información. Pero bueno, gracias a pues al creador, ¿verdad? Que muchos de esos textos se pudieron salvar y muchos de esos textos siguen vigentes en tablas de piedra, ¿sí? Y sigue esa información guardada celosamente en el Museo de Gran Bretaña. Ahí están estas tablillas sumerias que se dicen que no se sabe cuántos años tengan de antigüedad, pero sí se sabe que son mucho más antiguas que la humanidad misma. Eso es lo que sí se sabe. Bueno, según el relato de Génesis, el duodécimo planeta, conocido como Nibiru, estaba poblado por seres humanoides muy similares a nosotros, los seres humanos. Después se encontraron con un problema severo en su atmósfera. Se fueron en una búsqueda a través del sistema solar con el fin de encontrar oro, un metal especial que podía cuidar a su planeta. Cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra hace unos 432.000 años antes de Cristo, los niburianos utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales de su planeta a la Tierra. Después de llegar a la superficie, los seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Esta es la leyenda de los mesopotamios, ¿verdad? Esta es la leyenda de los sumerios. Esta es los famosos Anunnaki, los Elohim, los venidos de las estrellas. Para extraer el metal precioso se establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este mineral, debido a que realizar el trabajo como minero no convencía a los maestros niburianos. El pueblo Anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos, tratados como una especie de esclavos que representaban el elemento de trabajo de esa sociedad. A pesar de que sus características físicas e intelectuales se imponían a nuestros actuales estándares humanos modernos, debido a sus características superiores, los Anunnaki pronto se rebelaron contra sus supervisores y exigieron crear un ser inferior, con el fin de hacer este pequeño trabajo en su lugar. Sus líderes consultaron y finalmente se llegó a la conclusión que un ser menor era necesario para este tipo de trabajo de explotación, y así crearon una nueva raza combinando sus genes con los de los primates más evolucionados que vivían en la Tierra. En este punto en el tiempo, que eran probablemente los Australopithecus. Bueno, es una palabra bastante rara, difícil de pronunciar. El principio Enki y Nima, dos de los líderes, diseñaron seres con formidable fuerza y tamaño, que trabajaron para los Anunnaki en la Tierra. Ayudaron a extraer el oro tan perfecto como esto suena. Su creación tenía un flujo importante. No podían reproducirse así los llamados dioses. Tenían que continuamente crear más de ellos para mantener el proceso de minería funcionando en la capacidad deseada. Bueno, pues esto es las leyendas de los sumerios, ¿verdad? Es un dato bastante interesante, como hoy en día no ha cambiado mucho las cosas. Hoy en día el 5% de las riquezas del ser humano, de todo el globo terráqueo, lo controla solamente un 5% de toda la riqueza del mundo. Y hoy en día se han hecho datos que hay más ricos, hay más billonarios, se están convirtiendo cada día gente más billonaria y gente más con carencias
físicas y mentales. Y bueno, continuando con nuestra temática, según pasaba el tiempo, Enki y Nima desarrollaron varios seres hasta que lograron llegar a la meta deseada. Después de toda su lucha, lograron lo buscado, que los nuevos seres se pudieran reproducir entre ellos. Así que la primera raza humana apareció bajo la forma de Homo erectus, lo que le llaman los Homo sapiens, ¿no? De la teoría de Darwin. Cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses volvía a su planeta natal hasta que terminara el ciclo de 3600 años. A este periodo de tiempo los sumerios lo llamaban un zar. Un zar. Mientras tanto, los Anunnaki permanecieron en la tierra para cuidar las minas de oro y los esclavos, precisamente como fue ordenado por sus dioses, debido a que los nuevos seres creados poseían muchas características humanas, al igual que sus creadores. Fueron creados a su imagen. Finalmente comenzaron a luchar por los deseos terrenales. Aprovechando la situación, los esclavos formaron una alianza y se rebelaron contra sus amos, como los Anunnaki una vez lo hicieron. Muchos de ellos lograron escapar en las minas y eventualmente se establecieron como personas libres en otras partes de la tierra, viviendo sus vidas como se describe en muchos textos antiguos como las bestias salvajes. Pues en muchos textos antiguos alrededor del mundo, alrededor del globo terráqueo, hablan de estos seres, ¿no? Y lo vemos en la historia de México. Está plagado de historias de dioses reptiles, ¿no? Como lo vemos con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y así hay muchas anécdotas, ¿no? Incluso en Bolivia hay relatos de historias, ¿no? De seres que vinieron de las estrellas. Incluso en Bolivia hay fragmentos sumerios, tablillas sumerias en la región de Bolivia y Perú. Entre la frontera de Bolivia y Perú se han encontrado tablillas sumerias. ¿Cómo es posible que hayan podido llegar estas tablillas sumerias a esta región de Bolivia? Si en aquella época no existía, entre comillas, una relación entre sumerios y bolivianos o peruanos, ¿no? O los incas, ¿verdad? En aquella época. Pero bueno, esto es realmente lo que hace interesante toda esta historia, toda esta temática y realmente abrir la mente, simplemente también dudar, ¿sí? ¿Para qué dudar? Para que nosotros podamos investigar por nuestra propia cuenta y tener nuestras propias experiencias de estas realidades de este mundo, que realmente no estamos solos, que realmente estamos de cierta forma acompañados, digámoslo así, ¿verdad? Quizás por otras razas, ¿verdad? Y probablemente siempre han existido, ¿no? Pero simplemente muchas veces creemos que somos los únicos en el universo, ¿no? Cuando realmente probablemente existan muchas más creaciones allá afuera en el universo. Y bueno, pues continuando cómo esta historia se va desarrollando, cómo estas leyendas van creando vida
cómo estas leyendas se van haciendo cada día más fuertes, ¿verdad? Y como cada día, hoy en día, la misma ciencia trata de buscar una respuesta, una explicación clara. Y te puedo decir que hace algunos días, ¿verdad? Hace algunos días se acaba de terminar uno de los telescopios más grandes de la Tierra. ¿Y dónde crees que está este telescopio? Sí, no está en Estados Unidos, está en China. Los chinos acaban de construir uno de los telescopios más grandes de la Tierra, que puede absorber sonidos y puede detectar vibraciones externas de la Tierra, y que puede adquirir mensajes encriptados, ¿sí? Externos que se traten de manifestar en el universo. Y esto es una realidad. ¿Será que para el 2030 nos digan realmente lo que está pasando o lo que está por venir? Y bueno, continuando con nuestra temática, después de 3600 años, el ciclo se completó. Una vez más, los líderes de los Anunnaki volvieron a la Tierra y estaban muy descontentos al ver que la situación estaba fuera de control. Condenaron a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más. Durante su breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizaron más experimentos para crear una raza más sofisticada de trabajadores. Tras diseñar al Homo habilis y el Homo erectus, desarrollaron una raza capaz de pensar y hablar y reproducirse, y crearon al hombre también conocido como Homo sapiens. Bueno, realmente si lo vemos hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano? ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano? Hace algunos días venía con mi esposa manejando, ella venía manejando y me llamó mucho la atención un letrero. Decía especialistas en genética. Y le dije a ella, ¿ya miras ese letrero? Y me dijo, ¿cuál? Le dije, ese. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese es un laboratorio donde están jugando con la genética, en donde hoy en día, si tu mascota falleció y tú quieres que tu mascota, quieres una mascota igual, ¿sabes qué es lo que hacen? Que agarran la sangre de tu mascota y la vuelven a reproducir. Están jugando con la genética desde hace muchos años. Están reproduciendo niños con depende al gusto de la persona o de la pareja. Si el niño quieren que salga con ojos azules o con ojos negros o con ojos cafés, o que tenga una nariz corta o alargada, hoy en día ya se puede hacer todo eso a través de la genética, y es toda una realidad, ¿no? Recuerdo que hace aproximadamente algunos años era muy mencionado el caso de la oveja Dolly, ¿sí? Que fue creada en un laboratorio genético, ¿sí? Y hoy en día pues bueno, ya hoy en día pueden reproducir lo que quieran. Ya otro ser humano ya lo pueden reproducir, hacer clones, ya están clonando. Y bueno, ¿de dónde vendrá esta idea? ¿De dónde vendrá este conocimiento? ¿De dónde vendrá esta inquietud? ¿De dónde habrá nacido? ¿Dónde el ser humano habrá adoptado esta idea? ¿Sí? Y bueno, continuando con nuestro relato, el jefe científico Enki y el médico Ninti, jefe de los Anunnaki, utilizaron manipulación genética y fertilizaron in vitro
con el fin de crear a seres humanos a su imagen. El proceso consistió en el desarrollo de un organismo biológico en un entorno controlado no biológico, similar a tubos de vaso de laboratorio, como se muestra en el sello de un antiguo cilindro sumerio. Hombre y mujer los creó. Bienaventurados ellos, y llamó su hombre Adán en el día cuando se crearon. Génesis 5:2. Hombre y mujer los creó. Bienaventurados ellos, y llamó su nombre Adán en el día cuando se crearon. Génesis 5:2. La palabra hebrea para hombre es Adán, refiriéndose no a una sola persona, sino más bien, en nuestro caso, a una tribu de seres humanos llamados adanitas, a los que son de la tierra. Después de que los Anunnaki crearon al hombre, Homo sapiens todavía se enfrentaba un gran problema. Los esclavos que escaparon y se dispersaron en una gran parte del planeta, la solución llegó junto con el gran diluvio, que iba a venir como resultado de lo que estaba sucediendo en nuestro sistema solar en ese entonces. Esto fue mutuamente acordado y se dejaría morir a las especies creadas fugitivas sin que ellos sepan lo que estaba por venir. Sin embargo, el director científico Enki, quien fue uno de los líderes y convenció que su última creación, el Homo sapiens, era demasiado complejo y único, y por lo tanto merecía vivir en este planeta, así que decidió finalmente los acontecimientos que siguieron trayendo la gran inundación, limpiando a la humanidad a excepción del Homo sapiens. Descubrimientos científicos recientes como las minas de oro del Neolítico en el sur de África o el siguiente de todo el ADN humano a una sola fuente llamada Eva del Génesis ha podido confirmar la interpretación de los registros sumerios. Y sin embargo, otro hecho interesante es que los científicos no pueden relacionar cómo el Homo sapiens haya aparecido solo hace aproximadamente 49.000 años, sin ningún tipo de explicación posible acerca de su repentina evolución. Este estudio se basó en la obra de Zecharia Sitchin, conocida como Crónicas de la Tierra, que presenta la historia prohibida de la especie humana a partir de innumerables estudios e interpretaciones de las antiguas civilizaciones que alguna vez florecieron y se desarrollaron usando técnicas ahora olvidadas. Bueno, esto fue parte de la historia que Zecharia Sitchin. ¿Quién fue Zecharia Sitchin? Zecharia Sitchin fue un científico, fue un investigador ruso y fue una de las personas que hablaba sumerio. Solamente en aquella época existían 5 personas que hablaban esta lengua, el sumerio, ya que es una lengua prácticamente muy antigua, una lengua que solamente pocas personas lo hablan porque es muy compleja y aparte es una lengua que ya no existe, ¿sí? Ya es una lengua que nadie la habla, ¿sí? En aquella región de Mesopotamia, ¿sí? Irán, Irak, estamos hablando de esas regiones, ¿verdad? Y bueno, Zecharia Sitchin hizo una traducción sobre las tablillas sumerias, pero entre esa traducción, no toda la traducción fue correcta. Se han encontrado diferentes faltas de
de traducción, ¿verdad? Que Zecharías Sitchin cometió algunos errores, ¿verdad? Pero bueno, somos seres humanos y bueno, hoy en día como la tecnología ha ido avanzando y las investigaciones han ido avanzando, eso nos permite tener una visión un poco más clara sobre estos textos sumerios, estos textos antiguos y que nos hablan de estos dioses venidos de las estrellas. Como lo comentaba en diferentes relatos bíblicos, aparecen la historia de estos seres, ¿verdad? Los mesopotámicos lo llamaban los Anunnaki, pero lo interesante de esto es que cómo los sumerios tenían conocimiento de genética, cómo ellos hablaban de clonación en sus tablillas. Aproximadamente 2500 a 3000 años antes de Cristo. Si lo sumamos, 3500 años más 2000 y tantos años, estamos hablando de 5500 años atrás. Ya existía la idea o ya existía la genética. Ya existía la idea de cómo manipular el ADN, cómo manipular la creación, cómo crear clones. Y bueno, esto es toda una realidad, ¿sí? Como estas tablillas sumerias esconden una información milenaria, ¿sí? Historias que hablan de una creación, ¿sí? Historias que se enlazan, como la historia del Popol Vuh, ¿verdad? De los mayas, y la historia de los aztecas, el Génesis azteca. También vamos a hablar sobre el Génesis azteca, ¿no? Vamos a hablar de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Que también nos relacionan con el Maestro Jesús, ¿no? Que fue un personaje que dicen que Quetzalcóatl fue un personaje que trajo el maíz de otra dimensión. Y hoy en día ha habido estudios de parte de la Universidad de la UNAM y se dice que es casi imposible que el origen del maíz haya sido de esta tierra. Se dice que el maíz no es de esta tierra. Así, con bases científicas, como el delfín. Se dice también que el delfín no pertenece a nuestra dimensión, no pertenece a esta tierra, pero sin embargo, ahí está el pulpo también, y así, ¿no? Plantas, ¿sí? Y bueno, pues esto prácticamente es lo que lo hace muy interesante. En el próximo programa vamos a estar hablando sobre las relaciones entre los Anunnaki y los sirios, los pleyadianos, ¿no? Vamos a hablar quién son los sirios, vamos a hablar de esta raza, y bueno, como te comento, solamente haz tu investigación, ¿verdad? Porque al final tú eres el mayor investigador, tú eres el mayor protagonista de esta historia, ¿sí? En ti está creerla, dudarla o simplemente pensar que es una fantasía. Y bueno, si es una fantasía, la pregunta es, ¿cómo es que estos textos existen hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo es que hoy en día se ha desarrollado toda esta temática? ¿Sí? Y investigar, ¿sí? Y cuando tengas la oportunidad
de ir. Si vives en Los Ángeles, si tú vives en Los Ángeles y tienes la oportunidad de ir al observatorio, en el observatorio de Los Ángeles vas a encontrar minerales que contienen el ser humano, que se dicen que esos minerales vienen de las estrellas. Son 5 minerales que no pertenecen a esta tierra y que el ser humano los tiene en su cuerpo. Bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por acompañarme en este día, a esta hora de misterio. Espero que te haya gustado el programa. Danos tus puntos de vista, qué temática te gustaría que habláramos. Como te comenté, vamos a hablar sobre los Anunnaki y los Pleiadianos. ¿Qué relación hay entre estas razas? También vamos a ir avanzando y hablando sobre los reptilianos. Pues bueno, será mito, será realidad. Al final tú tienes la última opinión y la última palabra, y depende de lo que tú quieras creer, pero al final la evidencia es palpable. Bueno, feliz noche, feliz día, donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos a esto que fue la biblioteca de Slomo. Y también quiero aprovechar para invitarte a este próximo 3 de noviembre de 2018 a nuestro primer Congreso del Misterio. Sí, primer Congreso del Misterio LA. ¿En dónde? En la ciudad de Anaheim, California. Te vamos a estar dando los datos, vamos a estar haciendo los audios, los videos promocionales, todos los detalles, los invitados de honor. Ya tenemos oficialmente a un invitado de honor que nos va a estar hablando sobre el poder de las letras hebreas, su simbolismo, su clave numérica, ¿sí? Y la importancia de estas letras hebreas, cómo nos pueden influenciar en nuestra vida, cómo nos pueden de cierta forma mejorar nuestro estilo de vida, el poder de las letras hebreas. Ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar en este primer Congreso del Misterio LA. No te lo puedes perder. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Esto fue la biblioteca de Slomo. Abre tus sentidos a otras realidades del misterio. Hasta pronto, amigos. Gracias.